mucho más complejo que lo que teníamos hace 3 años, ¿no? 2 años, en la que teníamos tipos de interés cero, ¿no? Ahí sufríamos, ¿no? Está aquí el Banco Santander y los que estábamos en el sector financiero sufríamos las consecuencias de eso, porque es algo absolutamente también que es algo absolutamente extraordinario y no es parte del modelo de negocio. Nos tuvimos que reinventar cómo poder sobrevivir con tipos de interés negativo, ¿no? Es algo pues, que nunca habíamos estudiado cómo se podía manejar un negocio financiero con tipos de interés negativo, pero la capacidad del hombre como persona, ¿no? Como humano, de poder buscar nuevos modelos de negocio y cómo adaptarnos a ese entorno está funcionando allí. Algo también que me preocupa ligado, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa de la situación geopolítica es la voluntad firme, ¿no? de China de convertirse en la nueva potencia hegemónica del mundo, ¿no? Y con unas alianzas que hacen que la polarización se haga mayor, ¿no? O sea, su colaboración con Rusia, con Irán, con la situación que tenemos en el Oriente Medio, pues hace un mundo pues, muy complejo, polarizado, y cuando Occidente, si me permite, estamos un poco distraídos, ¿no? O sea, yo creo que Occidente tenemos grandes problemas de liderazgo, debilidades del modelo de negocio en Europa, en Estados Unidos, en nuestro país, y eso nos hace, bueno, pues a ser muy conscientes que estamos en un momento de una tensión geopolítica muy compleja, que lo tenemos que tener presente en las decisiones que tomamos, ¿no? Hay grandes retos tecnológicos y al mismo tiempo ya se ha convertido la tecnología casi en una commodity, ya no es un factor diferencial. El factor diferencial, sin duda, es el talento, ¿no? Es el talento y así lo sabéis, ¿no? Y acaba de desembarcar Enchu Growth aquí en España. Es una compañía americana de gestión del talento, de aproximación del talento, absolutamente innovadora. Y yo creo que es lo que necesita Occidente, sin lugar a duda. Tiene una aproximación a cómo realmente lo que realmente podemos aportar valor y somos capaces de lo mejor y lo peor somos las personas, ¿no? La tecnología es un instrumento muy potente, lo tenemos que saber optimizar y utilizar, pero lo que realmente da valor es las personas, que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y esa es la potencia de nuestra mente, ¿no? Y ahora me gustaría pasar a cuatro temas muy brevemente, que solo voy a dar 4 pinceladas para que nos sirvan de base a nuestro debate, a nuestro diálogo que confiamos que disfrutéis mucho, ¿no? y que sea interesante para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar todo esto, ¿no? ¿Cómo todo esto lo ponemos en una coctelera en nuestro día a día? En nuestro proceso de toma de decisiones es un entorno muy complejo que no se va a simplificar a medio plazo, en el que el entorno va cambiando a una velocidad tan grande que tenemos que buscar soluciones adecuadas en cada momento para cada compañía, ¿no? Y eso me lleva al primer concepto que quiero hablar, que es el de pragmatismo y escepticismo. Creo que tenemos que aplicar el pragmatismo absolutamente todo, porque hay una tendencia actual a la inmediatez tremenda y nos lleva a tomar decisiones cortoplacistas sin tener en cuenta cuáles son las verdaderas implicaciones que puede tener, no a largo plazo, porque ya a largo plazo no somos capaces de verlos, pero sí el corto y el medio plazo. Entonces, el dejarnos llevar por el pánico, por la presión de los stakeholders de tomar decisiones a muy corto plazo, creo que es un gran error. Y por eso, en los consejos de administración, que debemos tener, y así se buscan los perfiles, personas con mucha seniority, y la seniority, que lo lleva en los años, pues una de las pocas cosas buenas que tiene, es que te ayuda a ver las cosas con calma, con perspectiva, con ese pragmatismo, para decir cómo afrontamos, ¿no? Cómo somos capaces de analizar, diseccionar ese problema para buscar decisiones. Con lo cual, el primero es pragmatismo, y yo lo intento utilizar en cada una de las situaciones que me encuentro en mi día a día, y también con una cierta dosis de escepticismo. Escepticismo porque solo leyendo la prensa, ¿no? O la información que nos llega, pues hay tantos sesgos
que nos pueden llevar a tomar decisiones o posiciones absolutamente equivocadas. Por eso yo creo que el pragmatismo / escepticismo creo que lo tenemos que tener en cuenta. Además, que cuando se aprobó, os acordáis, hace 3 o 4 años ya, la guía técnica de las comisiones de auditoría de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y los que me han unido en clase, como Juan, digo que el principio de escepticismo ayuda a que cuando nos dan una información, hacer un sano escepticismo de hacer un challenge positivo. No poner en cuestión lo que nos dicen las personas, porque eso crea desconfianza y tenemos que generar un ambiente de confianza en los consejos de administración, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un challenge constructivo. Y para hacer un challenge tengo que tener un grado de escepticismo, porque si no, no me ayuda a hacer las preguntas adecuadas, y no es que me ayude a mí, es que mi obligación y mi responsabilidad como administrador de una sociedad, como non-executive director, es hacer las preguntas adecuadas para ayudar a la sostenibilidad, aquí tenemos una experta en sostenibilidad, viabilidad del grupo. Porque creo que nos dejamos llevar por las tendencias de una manera muy rápida, ¿no? Y ahora mismo, si no eres sostenible y no eres verde, eres casi un criminal. Y yo por eso pongo siempre / por eso lo pongo muchas cosas, a viabilidad. Porque una empresa, por muy sostenible que sea desde el punto de vista de ESG, pero si no lo es financieramente, no va a sobrevivir, no tiene ningún futuro. Entonces yo creo que hay que poner ese pragmatismo, ese equilibrio en cada una de las áreas para poder conseguir esa sostenibilidad, viabilidad a medio y largo plazo, siguiendo el fin social de esa compañía, que esa es nuestra obligación como administradores de una sociedad, ¿no? Como non-executive directors. Y yo creo que esto es muy importante. Con lo cual, el primer mensaje o concepto que quería trasladaros o que yo intento tener en mi mente en el día a día es el pragmatismo y escepticismo, para no caer en sectarismos o en conceptos erróneos. Y el segundo es orientación al negocio y no solo visión regulatoria. Creo que vivimos en los últimos, no sé, 5 o 10 años tal presión regulatoria, y sobre todo en determinados sectores donde la regulación es tan fuerte, que a veces pensamos, ¿y cuándo hablamos de negocio? ¿Cuándo hablamos de negocio? Entonces, como se hace mucho énfasis en las responsabilidades, incluso penales, y yo lo explico en muchas ocasiones, y yo creo que la profesión o el rol, en nuestra profesión, el rol de consejero independiente, no independiente, dominical, de igual la categoría, es un rol que tiene responsabilidad penal, puede tenerla, como bien sabéis, pero no nos puede llevarnos a actuar solo de una manera defensiva, porque eso nos permitirá desarrollar de una manera adecuada nuestro el devenir, ¿no? Y las decisiones para el futuro de esa compañía. Por eso, el segundo que yo tengo en mente todos los días es orientación al negocio. ¿Cómo podemos ayudar al negocio? Las decisiones que estamos tomando de gobernanza, de supervisión, ¿cómo ayudan al negocio? Y creo que esto lo debemos tener en cuenta, no solo la parte regulatoria, que también, os podéis imaginar, toda mi vida he estado en un sector healthcare en que la regulación es muy importante. Y ahora estoy en un banco, os podéis imaginar, la regulación es parte de nuestro ADN, ¿no? Está ya impreso. Pero habiendo dicho eso, tenemos que tener al negocio, a nuestros clientes, a nuestros empleados en mente, porque si los perdemos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. El tercero, y voy a dejar el último, que seguro que habrá un poco de polémica para empezar el debate, que ya se lo he anunciado a José María. El tercero que os quiero hablar es el de, que ya lo he mencionado antes, es el de las personas, ¿no? O sea, cómo realmente asegurar que tenemos el talento adecuado, cómo desarrollamos el talento y cómo lo fidelizamos. Esto en un momento, yo creo que yo escribí un artículo que decía que todos los años 20 de todos los siglos son revolucionarios y transformadores, ¿no? Pasó en el siglo XX y está pasando en el siglo XXI, ¿no? Tenemos una tecnología y unas herramientas inimaginables, y claro, los que hemos nacido en el siglo pasado, claro, vemos cosas que, claro, si nuestros abuelos lo viesen, nos lo creerían, ¿no? Las cosas que estamos viviendo, ¿no?
y solo ponemos un ejemplo de inteligencia artificial, ¿no? O cosas que la tecnología que nos está ocurriendo. Pero todo esto lo tenemos que ser capaces de trufarlo con la visión, con los valores, con los principios y con el propósito que solo le podemos dar las personas. Y eso es muy importante. Entonces, yo siempre, cuando hablo de gobierno corporativo, y Juan también se ha aburrido de oírme, hablamos siempre de valores y principios de los consejeros y del Consejo de Administración. Hay que conocer la ley de sociedades de capital, hay que saber el código de buen gobierno, no saberlo de memoria, porque eso no sirve para nada ni no es necesario, el código de buen gobierno, pero sí que tenemos que saber actuar y debemos actuar con buena fe, tenemos que actuar con diligencia, tenemos que trabajar con lealtad. Y todos esos principios no son baladís y los tenemos que tener en cuenta y tienen que estar presentes en cada una de las decisiones que tomamos. Y esos valores no lo dan las máquinas, no los da la tecnología, solo lo tenemos las personas. Entonces yo por lo menos en la matriz de competencias de cualquier empresa cotizada o no cotizada ponemos siempre conocimientos, habilidades y experiencias, y las soft skills no las tenemos mucho en cuenta, cuando yo creo que son las realmente esenciales. Pero cuando llegas a un proceso de ese nivel, que es una seniority profesional, que si no tienes las técnicas no estarías, tu nombre no estaría ni en la lista. Y las habilidades técnicas son más fáciles de aprender y son herramientas que se ponen a disposición o se utilizan los servicios de un partner, de un externo, que los va a facilitar con mucha solvencia. Pero toda la parte de soft skills que van ligadas a valores, a principios, a saber trabajar en equipo, a entender que en un consejo de administración ya no somos ejecutivos y tenemos que entender que tenemos un rol diferente y qué supone gobernanza y cómo gestionarla de una manera pragmática, profesional y teniendo siempre en mente cuál es nuestra función de generación de valor para esa sociedad y todos sus stakeholders, es lo que tenemos que mantener en mente. Y eso solo lo pueden hacer las personas, solo lo pueden hacer las personas. Con lo cual, hace años, en las comisiones, sabes que hay 2 obligatorias por regulación, aunque ahora casi todas las sociedades tienen 3 o más. Teníamos la auditoría, que pues, tenemos mucha experiencia, funciona de una manera, yo creo que en general muy bien, porque tenemos mucha experiencia, todo el mundo tiene sus controles SCIF, tenemos nuestros mecanismos de supervisión, pero bueno, pues la CNR, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, es un poco como la María, si me permitís, ¿no? Bueno, esto es nada, total, para cuando cambiamos a un directivo, a un presidente, a un CEO, esto ya buscaremos a alguien que nos entienda y sea amigo nuestro. Y yo creo que se ha convertido en la comisión más importante. Es que me sale una palabra en portugués, pero no la quiero decir. Sí que soy sospechosa, y sí que soy sospechosa, pero yo en uno de los consejos que estoy presido la comisión de auditoría y en otra presido la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno. Y considero que las dos son importantes, pero si tengo que decidir cuál de las dos, creo que es mucho más relevante la de nombramientos y retribuciones. Porque, por lo que decía, está mucho más estigmatizada en la parte de auditoría, y esa parte poniendo unos controles, una supervisión, y ahí también la tecnología nos ha permitido, tenemos mecanismos, como sabéis, de auditoría interna continua que nos permite tener unos controles, unos key risk indicators muy sofisticados, nos permite muchas cosas, pero la parte más soft, más compleja, que es definir nuestro modelo organizativo, el perfil de nuestros directivos, cómo hacemos planes de sucesión, cómo los manejábamos. Y hablamos esta mañana con una persona que no sé dónde está, que antes que hemos coincidido en un desayuno esta mañana que hablábamos, que además en nuestro país, en el mundo anglosajón, se entiende mucho más. Y yo he sido ejecutivo hasta diciembre del 2016, siempre he estado en multinacionales no españolas, y los planes de sucesión es algo que tenías que trabajar en tu propio plan a los 6 meses de incorporarte, independientemente que estuvieses en nivel grading 10 o 22. Es algo consustancial. Entonces, aprendes que eso es parte de tu trabajo, de tu responsabilidad, ¿no? En velar de tu desarrollo y de dejar un sucesor, ¿no?
Pero esto en España culturalmente nos cuesta mucho y a veces sacar este tema se lo sacas a un presidente y es como si lo estuvieses traicionando, o a un consejero delegado, o como estás poniendo en cuestión su rol, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una labor. Por eso considero que es tan importante esta comisión. Hacer una labor de ayudar a madurar, que tenemos que hablar de negocio, que tenemos que hablar de sostenibilidad, viabilidad financiera, pero también tenemos que hablar de talento, tenemos que hablar de personas, tenemos que hablar de valores y de modelos de negocios que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Insisto, eso solo lo podemos hacer las personas. Y eso sí que no es una commodity. Eso sí que no es una commodity. Y yo creo, esta es mi opinión personal, que no dedicamos suficiente tiempo. Le dedicamos mucho a regulación, que es lo que tenemos que dedicar al Consejo de Administración, pero a personas y a talento creo que no dedicamos suficiente tiempo, y es algo con muchas aristas y que es muy complejo. Y cómo abordarlo hay que hacerlo con mucha inteligencia artificial. Y por último, os decía, os anunciaba uno que estoy convencida que va a ser objeto de debate, pero creo que sí, que es un tema que a mí me preocupa y me ocupa mucho, ¿no? Y que quiero compartirlo con vosotros, que es el significado, ¿no? de independencia, de consejero independiente. Porque cuando nos nombran una Junta General de Accionistas, pues en el nombramiento pone Pepe Pérez ha sido nombrado por un periodo estatutario de 4 años consejero independiente. Y yo antes decía, bueno, como aquí tenemos tú una edad, pues el símil que voy a hacer era como el valor en la mili, ¿no? Que se proponía, ¿no? Que tú eras valiente. Bueno, pues lo mismo, se supone que tú eres independiente porque te han nombrado, te han dado ese nombramiento en una Junta General de Accionistas. Y yo creo que es lo más difícil de ejercer es nuestra independencia, porque todo lo que es parte técnica, que se salva con conocimientos, con regulación, con pedir una segunda opinión, parecer jurídico a un partner externo, ¿no? Para poder decidir cuál es el criterio, queremos apoyar una operación o en cualquier situación que tengamos que tomar decisiones importantes en un consejo de administración, lo más difícil de todo es mantener nuestra independencia. ¿Cómo gestionamos nuestra independencia? Y en esta vida nada es neutro, nada, hasta un silencio tiene sus implicaciones. Entonces, todos sufrimos presiones e influencias más o menos directas, hábiles, sutiles, desde los ejecutivos, del presidente, dominicales, desde otros independientes que tienen otras prioridades en su agenda, otros intereses, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer nuestro trabajo de una manera lo más eficiente posible y lo más responsable posible, ¿no? Y yo siempre digo que entrar a un consejo de administración, sobre todo de grandes compañías, ¿no? Del IBEX 35, es complejo y difícil, lo sabéis, pero más difícil es salir. Y si entras en un sitio adecuado, no se gestionan los temas de gobernanza de manera adecuada, el salir puede tener un coste no solo financiero, un coste reputacional que te puede arruinar tu vida. Entonces, los costes reputacionales son los más importantes a gestionar, los más difíciles y que son muy importantes llevarlo a cabo. Con lo cual, mi mensaje aquí, incluso se lo digo a los dominicales, ¿no? que el ser un consejero dominical no quiere decir que tú no tengas que ser independiente. Quiere decir que tú respondes a los intereses de un determinado accionista, un grupo de accionistas, y por supuesto tienes que defender sus legítimos intereses, solo faltaría. Pero habiendo dicho eso, tienes que tener la independencia de criterio ante una operación que consideras que puede erosionar gravemente al futuro, a la viabilidad o a otros intereses. Tienes que tener la independencia de criterio, aunque vengas con un mandato, para poder trasladar esa duda, trasladar esa cuestión y ayudar de verdad a una gobernanza seria, profesional de la compañía. Con lo cual, yo siempre digo que lo más difícil es ejercer nuestra independencia, que nos lleva a momentos complejos y muy difíciles, y yo he vivido la experiencia personal de recibir presiones complicadas que me han hecho pasar días pues difíciles, pero así es la vida, lo hemos vivido de ejecutivos y la vida es también como no ejecutivo, ¿no? La gente que piensa que como no ejecutivo, como no executive director, no recibimos presiones
pues están absolutamente equivocados. Lo recibes de manera distinta porque no tenemos un jefe directo, pero ejercer con solvencia nuestra independencia, para mí, es el mayor reto de gobierno corporativo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura, muy interesante, y seguro que el tema de la independencia nos va a dar una buena conversación. Pero yo te quería, por empezar, a plantear dos temas. Uno, has empezado hablando del tema de la geopolítica. No existía y de repente estamos totalmente dependiendo de las circunstancias geopolíticas y posiblemente esto no vaya a cambiar, sino más bien se acelere. La primera pregunta va un poco en la línea de cómo abordar en los consejos. Primero, si verdaderamente, porque en Estados Unidos ya está en la agenda de los consejos, e incluso pues, consejos asesores. Claro, es absolutamente central para la estrategia de cualquier empresa que esté mínimamente internacionalizada o globalizada. Yo creo que en España todavía es un tema que no sé si se aborda en todos, en los consejos del IBEX, en algunos sí, obviamente no están muy dependientes. Las petroleras lo hacen desde el tiempo, las energéticas, pero ¿cuál sería la manera mejor de abordarlo y si hace falta crear algo que, por ejemplo, en IGS cada vez nos piden más, ¿no? Cierto asesoramiento en temas de política a través de asesoramiento externo? Y el otro tema es, has mencionado las dos comisiones, la de auditoría y la de la CNR. Pregunta va en la línea de la Comisión de Sostenibilidad y Buen Gobierno, ¿no? ¿CNR y Buen Gobierno casan bien juntas o tendría sentido más bien intentar tener comisiones? Muchas empresas tienen ya comisiones de sostenibilidad. ¿Dónde debería ir el buen gobierno? ¿Junto con sostenibilidad? Hay algunas ocasiones donde hay sostenibilidad y estrategia, ESG y estrategia, y eso debería de estar en casi todas las empresas. ¿Cómo lo ves? Y también desde día a día, digamos, en los consejos. Vamos a empezar por la primera, la de geopolítica. Yo creo que cada vez está más presente en la agenda. Estamos hablando de un pool de compañías muy importantes, ¿no? Si nos centramos un poco en las 100 del mercado continuo, pero incluso grandes compañías familiares que no cotizan, Antolín, que viene a casa, es un grupo que aunque no cotiza, tiene una presencia multinacional importante. Entonces yo creo que todas en las que estamos presentes, y es mi caso en las que tienes presencia multinacional en muchos países, estás obligado a entender geopolítica, porque tenemos que tomar decisiones continuas sobre la gobernanza de esos países, qué implicaciones puede tener y puede afectar a nuestros costes como consecuencia de los costes de problemas de cadenas de suministro, problemas regulatorios, cualquier otro tipo, y mucho más cuando hacemos, que además siempre estamos presentes, en vez de decir, oye, hacemos un crecimiento orgánico, inorgánico, ¿en qué geografía lo podemos hacer? Y ahora esos debates no los puedes hacer sin un conocimiento lo más actualizado dentro de lo difícil que es. Yo en todos los consejos que estoy, y además algo que yo siempre pido, debatimos los consejos y sabéis que es una buena recomendación también, es que tiene que haber una formación continua de los consejeros. Entonces, en esa planificación, punto número 1 tiene que ser geopolítica. Y invitar a expertos. En algunos casos, nosotros hemos hecho también en APD y en otras empresas en las que estoy, lo que hemos hecho ha sido llamar a un coronel de los estudios estratégicos que nos viniese a dar su opinión dentro de lo difícil y lo variado. Me acuerdo que la vez que le llamamos fue justo cuando en la guerra de Ucrania le llamamos para tener esta discusión, ¿no? Entonces, y ahora hemos vuelto a llamar para que nos hable de Israel y de Palestina. Entonces, tiene que estar en el plan anual de actualización y formación de los consejos, tiene que haber los temas importantes, tiene que haber una parte de actualización de negocio y técnica, decir, oye, ¿qué nuevas situaciones desde el punto de vista industrial, de modelo de negocio y de competidores ha ocurrido durante este periodo? Regulatorias, tiene que haber una obligación de regulación que ha cambiado no solo de sociedades de capital, sino energéticos, residuos, plásticos, todo, absolutamente todo que nos puede afectar a nuestro modelo de negocio. Y eso es esencial que tiene que haber y geopolítica y geoestrategia
ahora mismo, desde luego, todas las cotizadas que sean internacionales, aunque sea de capital, aunque coticen en nuestro país, el mercado continuo, todas lo tienen en mente a la hora de hacer una expansión, poner más recursos, reducir salidas, operaciones de money. Es fundamental poderlo entender. Entender no te van a aclarar mucho estos señores, pero por lo menos tienen un mejor entendimiento y somos conscientes del nivel de riesgo que podemos asumir. Porque qué va a ocurrir mañana ahí, pues no lo puede saber nadie. Pero sí que podemos poner en nuestro mapa de riesgos que el riesgo geopolítico está ocupando un espacio muy importante y qué planes de contingencia tenemos que tener en mente por si acaso uno de esos escenarios ocurre y tenemos que activar planes de contingencia. Entonces, creo que cada vez más recurre como a vosotros para que les ayudéis a tener una visión y cómo trufarlo dentro de la estrategia de la compañía. Y esto lo uno con la segunda pregunta, aunque no sé si era el orden. La segunda era sostenibilidad, comisiones de sostenibilidad. Yo cuando hablo de sostenibilidad, por eso lo he ligado antes y con toda la intencionalidad del mundo, ligarlo a viabilidad y ligarlo a modelo de negocio. Porque si no, podemos caer en lo que todos hemos sido de greenwashing, ¿no? O sea, como esto es, si no eres verde, antes decíamos verde si era Heineken, si bebías cerveza, ahora ya no se puede decir eso, ahora decimos que eres verde porque es que si no, eres un malvado. Y yo creo que tenemos que aplicar ahí el primer concepto que yo hablaba de pragmatismo y escepticismo, ¿no? O sea, creo que Europa nos hemos convertido en los campeones mundiales de regulación y eso está llevando a tirarnos un poco un tiro en el pie de competitividad y cómo competimos en un entorno en el que la regulación nos limita absolutamente. Por eso tenemos que ser pragmáticos a la hora de, tenemos que cumplir dicha regulación, pero si sostenibilidad no está ligado al modelo de negocio, no sirve para nada, solo es una fuente de gastos y de conflictos internos. Que exista o no comisión de sostenibilidad, igualmente os digo, yo comencé mi primer consejo de administración como independiente fue en el año 2008. Y durante todo este tiempo han ido evolucionando muchísimo las cosas, la regulación, las tendencias, lo que quieren los proxies, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Pero yo sí que he aprendido de todas que cada empresa tiene un momento procesal, si me permitís la palabra, diferente. Entonces, a mí la tendencia está a decir, oye, esto hay que aplicarlo a todos, creo que es un error. Creo que es un error. Y un ejemplo que voy a poner, que los que estamos en el mundo financiero lo entendemos, es que nosotros estamos obligados por un requisito del Banco Central Europeo, es que tiene que estar separada la comisión de nombramientos de retribuciones. En el resto, en otras compañías industriales, como otras, es que no tiene ningún sentido, porque separar dichas funciones te supone un coste de gobernanza mayor y no aporta más valor. Y es verdad, nosotros en nuestro informe anual de gobierno corporativos decimos que no lo cumplimos, pero lo justifican, pues nos consideramos una mid-cap, una industrial, y lo justificas y nunca hemos tenido ningún problema, porque también el principio de cumplir o explicar lo tenemos que utilizar de una manera inteligente, ¿no? Entonces, que exista comisión de estrategia, de sostenibilidad, sí o no, depende. Hay compañías que es fundamental porque se ha convertido en su bandera, en su posicionamiento hasta marketingiano, si me permitís. Entonces, bueno, pues ponen todo su foco, su gobierno corporativo y su estrategia detrás de un principio porque está en el propósito y como es un elemento fundamental en su definición, pues lo tiene que tener. Hay algunos, y no quiero decir números, que lo han unido, han puesto sostenibilidad con innovación y estrategia, porque para su modelo de negocio tiene sentido. Hay otros que todavía no lo tienen y otros lo han unido, pues yo conozco a una que lo han unido a nombramientos o retribuciones, que quizás esta es un poco lo más exótica. Pero habiendo dicho eso, como decía antes, yo creo que cada empresa es un mundo, en tamaño, en sector, en complejidad, en su momento vital. Estamos en un momento de expansión, estamos en un momento de crecimiento, estamos en un momento de realmente optimizar costes y volver a los basics. Entonces, dependiendo de ese momento, podrá tener sentido o no. Entonces, yo creo, y eso es parte del valor que tenemos las personas, o sea, no tenemos que ir con una plantilla y esto vale para todos. Unas tienen sentido, otras no, y en las que tiene sentido hay que llevarlo, pero ligado al modelo de negocio. Y si no está involucrado
El negocio, mi opinión, mi humilde opinión, es que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que alejar un poco de las modas o tendencias. Si no lo tienen, es que no eres fashion o no cumples, no es verdad. Sino, primero, no es obligatorio. Y segundo, que creo que hay que discutir esos temas, pero hay que darles el encaje al momento procesal de esa compañía. Y por otro lado, también depende quién lidere esas compañías. En muchas ocasiones funciona una comisión no por el contenido, sino por el presidente que quiera empujar de verdad determinados temas y quiere ponerlos sobre la mesa, que a veces pues no agradan a todo el mundo, pueden, bueno, crear cierta incomodidad, ¿no? Entonces, y depende mucho el perfil del presidente, a lo que está abierto y a lo que quiera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ligar buen gobierno corporativo a una comisión a otra, yo, si tengo que tomar una decisión, la tomaría más dependiendo quién va a ser el titular, a quién voy a nombrar, le voy a pedir que sea el presidente de esa comisión, porque sé que va a empujar con pragmatismo, con flexibilidad y con la orientación a negocio, con los parámetros que decía antes, con pragmatismo, siguiendo lo que dice la normativa, qué dice nuestros estatutos, qué dice el reglamento de esa comisión, o qué queremos que diga, cómo lo cumplimos, pero con una orientación a negocio. Entonces, para mí, tenemos flexibilidad, las compañías, de podernos organizar como queramos, dentro de que cumplamos lo que marque la ley. Entonces, yo ahí creo que depende de la compañía y depende de qué persona, qué líder va a haber que sea capaz de empujar esa agenda de gobierno corporativo, o no la va a empujar, y de sostenibilidad la va a empujar o no la va a empujar. La voz de la experiencia, negocio y personas. Muy bien. ¿Algún comentario? Yo quería profundizar en lo bueno que ha sido el análisis de Laura, sobre todo por dos experiencias personales que he tenido en las últimas semanas. Y es que, hablando con CEOs, yo como consejero delegado de AENOR, muchas veces hablamos de sostenibilidad. Y los dos CEOs que tengo en la cabeza, su negocio depende completamente de los conceptos de sostenibilidad. Uno tiene que ver con materiales de construcción. Los materiales de construcción están constantemente. Además, me hacía un máster de sostenibilidad entre lo que es elementos medioambientales relacionados con reducción de CO2, que no era compatible con la posibilidad de reciclaje. Y que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Y era capaz de establecer los momentos de transición. Ahí no hace falta una comisión de sostenibilidad, porque el propio negocio regula la sostenibilidad, va a ser el elemento económico y del negocio de la organización el que lo va a estar. El otro, la principal aerolínea española, un máster de sostenibilidad en toda regla por los biocombustibles y por todos los elementos. ¿Dónde sí que a lo mejor es importante una comisión de sostenibilidad? Y eso ya sí que es tema mío. Yo creo que donde tenemos que contribuir. Por ejemplo, en mi caso, yo como AENOR contribuyo a través de generar modelos de verificación, pero realmente como empresa tengo muy poco impacto desde el punto de vista de elementos, sobre todo medioambientales, sí sociales y sí de gobernanza, pero no en el ámbito de medioambiental. Y por lo tanto ahí sí que, oye, tenemos que arrimar el hombro. Cuando tienes que arrimar el hombro, si no tienes a alguien pepito brillo que te lo diga, es más difícil. Ahora, cuando está en el negocio, que es lo que has dicho directamente, es que casi ni hace falta. ¿Por qué? Porque estar ahí. Ya sabes que me gusta discrepar y batir, ya me conoces, Rafa. Entiendo lo que dices, pero yo creo que en esos dos ejemplos que has puesto sí que debe existir una comisión de sostenibilidad. No, está intrínseco en el modelo de negocio, pero el Consejo de Administración es el que tiene que velar por la gobernanza global. Entonces, las directrices estratégicas y cómo eso lo utilizamos para nuestro posicionamiento y cómo eso se lo trasladamos a nuestros inversores, a los analistas financieros y a los proxies, no puede estar solo en manos del Ejecutivo, porque como no exista la sostenibilidad y no lo sepamos en nuestra agenda, y a lo mejor lo hace fenomenal el CEO, porque seguro que sabe cosas que yo no lo voy a saber en toda mi vida, porque mucho que me lo expliquen. Porque no tengo un nivel de conocimiento. Pero yo sí que creo que en ese caso necesitas una comisión de sostenibilidad, pero mucho más visionaria y estratégica y poco
de supervisión y poco y nada operativa, porque no tiene por qué ser, ninguna debe ser operativa, porque está en el ADN de ese modelo de negocio que poco se puede aportar. Pero creo que tiene que existir una ligación, si no el riesgo que hay es que el Consejo de Administración diga, como eso es parte del modelo de negocio, como puede ser suministros, que no me preocupo, me alejo de ello y haría que ese Consejo de Administración no tenga el concepto de sostenibilidad, pero como gobernanza de la misma, sin entrar en mucho detalle. Y luego, en lo segundo que explicabas, totalmente de acuerdo. Oye, ¿a qué podemos aplicar sostenibilidad? Absolutamente todo. Entonces, ¿cómo podemos contribuir? Pero yo sí que creo que el Consejo de Administración y los consejeros tienen que tener en la agenda, tiene que estar ESG y tiene que estar en sostenibilidad de alguna manera, a lo mejor no como una independiente, puede estar trufada con otra cosa, con innovación, como decía antes, o con estrategia, pero yo me resisto, yo no me sentiría cómoda en un consejo de administración de digan, no necesitamos, no hablamos de esto porque los ejecutivos lo dominan. Aunque lo dominasen, creo que por nuestro nivel de responsabilidad estamos obligados a tenerlo en la agenda, Rafa. Yo no he dicho que no estuviera, sino que no es estrictamente necesaria, apoyando lo que había dicho tú anteriormente, ¿no? No me quiero... Pero también es cierto que, y además ahora ya hablo como ejecutivo, cuando vas a un consejo, si tú tienes como ejecutivo una información de detalle 10 veces mayor que el consejo, por eso digo, estos CEOs que estoy diciendo me iban a un detalle tan tremendo que es imposible para asesores que no están en el día a día seguir el nivel. Ese es el punto que quizás sí que es cierto que puede pasar. Mira, Rafa, algo que es muy importante es que los consejos de administración te puedes imaginar que yo no soy una experta ni en metalurgia, ni en banca, ni en envases, no lo soy. Con lo cual, el nivel de información en detalle que nos tienen que dar tiene que ser con el nivel de capilaridad suficiente para poder entender cuáles son los puntos claves, porque un exceso de información lo que hace es perderte. Es que te hace perderte, y yo cuando veo exceso de información me da la impresión que quieren que no me entere. Sí. O sea, entonces, hay que intentar, y es un esfuerzo que tenemos que hacer, y yo soy ejecutivo y tengo que decir, oye, pero es que ver los puntos claves y tener también la honestidad de decir, oye, mira, esto es así, y los puntos de riesgo que tenemos. ¿Y por qué los asumimos? ¿Y por qué que pensamos que son... Siempre existen riesgos y estamos acostumbrados a vivir con ellos, pero para tenerlo muy claro, porque cuando explicas y la taxonomía para arriba abajo, gira a la izquierda y luego no sé qué, y mira, fenomenal, pero eso yo no necesito entender a ese nivel porque no va a ayudar a nuestro proceso de toma de decisión. El experto eres tú, pero tú sí que nos tienes que dar las claves, cuáles son los parámetros y el camino que debemos seguir y eso qué implicaciones tiene para nuestro informe anual de información no financiera. Eso es lo importante. Entonces, también el nivel de detalle que debemos exigir y que los ejecutivos tiene que tener sentido con nuestro propósito y nuestro rol. Un exceso de información nos pierde y tampoco como consejeros no podemos tener a los pobres ejecutivos todo el día pidiendo información porque no les dejamos hacer su trabajo. Y tenemos que entender que nosotros no somos ejecutivos y no podemos cargarles con un trabajo adicional, porque eso sería un error importante que a veces ocurre, y eso también lo he vivido, eso también ocurre. Has hablado de cultura, de valores, y es un tema que a mí me apasiona, sobre todo por la dificultad de que eso permee la organización. Es decir, mi opinión, por supuesto que si el Consejo establece una cultura, unos valores, ellos tienen que ser, por su mismo Consejo, tenemos que ser el ejemplo de esos valores, por supuesto. Pero luego la dificultad en organizaciones muy grandes de hacer permear eso, ¿no? Incluso tomando decisiones difíciles, porque ahora que se hablan tanto de los canales de denuncias, en fin, de todos estos mecanismos, yo lo que me doy cuenta es de que bueno, nos están poniendo a prueba permanentemente. Y la gestión de esos canales de denuncias es fundamental, porque realmente, aunque digamos no tengamos que llegar a eso, pero sí que es un ejemplo para la organización si realmente cuando lo llevas al extremo, digamos, o tensas tanto la cuerda, llega a una situación de estas difíciles, ahí es cuando realmente se demuestran
si eres coherente con los valores que estás trasladando, bueno, pues a todos tus stakeholders. A mí lo que me parece difícil es eso, no sé qué opinión tienes tú y cuáles son los mecanismos de alguna manera y sobre todo cuando hay cambio en la cultura de una organización, que esto también lo estamos viendo. Es decir, hay procesos de sucesión dentro de la compañía, cambio de gestión, entrada a lo mejor de un accionista mayoritario y hay un cambio cultural, ¿no? Incluso pues en la visión, en el propósito, todas estas cosas. Y estos son procesos largos, complejos y que tienen muchos riesgos de ejecución, mucho. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que tenemos que liderar con el ejemplo. O sea, a mí lo que me parece vergonzoso es que digamos ciertas cosas y actuemos de manera contraria, porque entonces perdemos nuestra credibilidad interna, absoluta, ¿no? Y pensamos, y digo, bueno, es que no se va a enterar. Nos enteramos de absolutamente todo. Entonces, para mí las claves son, es que tenemos que realmente lo que comuniquemos, los principios que comuniquemos, comprometernos a cumplirlos. Y si no los podemos cumplir y lo cambiamos, lo tenemos que tener la valentía de poderlo afrontar. Y temer también las decisiones, que en nuestro país ocurre poco, pues de que haya dimisiones, de que personas puedan salir, que no actúen de acuerdo a los principios y valores de la compañía. Por muy buenos resultados de negocio que tengan, por muy buenos de negocios. Entonces, el Consejo y su presidente tienen que tener la valentía de decir, si nosotros nos comprometemos con esto, hay tolerancia cero, hay ciertos comportamientos, aunque a corto plazo puedan afectar a la cuenta de resultados, no se pueden permitir. No se pueden permitir. Y yo eso soy súper tajante. Y creo que lo tenemos que exigir, tenemos que entender, ser lo suficientemente transparentes, explicando la situación, los comportamientos que esperamos, tomar las decisiones y ejecutarlas, por muy duras que sean, a cualquier nivel organizativo, porque si eso no lo hacemos, perdemos nuestra credibilidad y tendremos unos valores decorando las paredes, pero que al final nadie se lo cree. Y yo salí de una compañía por eso, porque yo fui la presidenta y dije, eso que pone ahí es mentira. Y yo no quiero formar parte de esa mentira. Eso no es verdad. Entonces, creo que eso es muy importante. Habiendo dicho eso, las herramientas son formación, transparencia, que entienden que el rol de director de recursos humanos y de personas no es solo el director de recursos, es cada manager que tenga personas que reporten a él, es un mini, si me permitís, director de recursos humanos y tiene que trasladar esos valores, ese comportamiento, tiene que tener la formación, los recursos para poderlo hacer. Y realmente que permee desde el Consejo de Administración, dando ejemplo absolutamente todos. Tolerancia cero con los comportamientos que no son los adecuados, y hay herramientas y los canales de denuncia hay que estar bien utilizados, porque muchas veces utilizamos para ajustar cuentas. Y dices, oye, mira, aquí, me contaron un caso que yo me quedé, ¿cómo es posible? Entonces, como todo tiene que estar bien utilizado. O sea, la pólvora, si es bien utilizada, tiene unos fines maravillosas, mal utilizadas, destruye y no puede crear un problema tremendo. Pues un canal de denuncias igual. Tiene que estar gestionado de manera profesional. Hay que estudiar cada una de las denuncias y con quien haga denuncias falsas tiene que también tener implicaciones. Porque si no, se puede convertir en una caza de brujas. Oye, tú me caes mal porque tú el año pasado no me promoviste o tú no sé qué, me hiciste una rayón el coche en el parking, te vas a enterar. Porque lo que decía antes, las personas somos capaces de lo mejor y lo peor. Entonces, cuando somos directivos, ejecutivos o consejeros, tenemos que ser absolutamente, nuestro comportamiento tiene que ser impecable. Y además yo hago mucho énfasis en esto, porque cuando estamos viviendo un momento, y permitir un momento político que va a ser cero, pero no os asustéis, que creo que estamos en un momento en Occidente de pérdida de referentes de credibilidad a la sociedad tan grande, que creo, y como los políticos ya no lo son, y por eso existe esa desafección por parte de la sociedad, tenemos la oportunidad, los empresarios, los ejecutivos, los consejeros, de convertirnos en referentes de valores y principios.
pero somos humanos y por supuesto pues que habrá errores, pero tenemos que actuar con nuestro ejemplo. Entonces no podemos tapar ciertos comportamientos y a veces eso pone en duda o pone en juego tu independencia. Si nosotros vemos un comportamiento que no es ético, tenemos que tener la valentía de decir, denunciarlo, y si no consigo que eso haga, tener el coraje de irte. Tener el coraje de irte. Es decir, no, yo no quiero aceptar bajo mi responsabilidad y mis espaldas un comportamiento que no es ético. Y renuncio. Y lo presento. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es máxima, no solo para nuestras empresas, sino también para la sociedad, para nuestro país. Entonces, yo por eso digo que creo que debemos tener la máxima responsabilidad y nuestra máxima independencia. Y esto es dificilísimo. Y la parte de talento, gracias. Estoy escribiendo por todo, pero me resuena tanto de otras cosas. En la parte de talento, viva con este tecnológico, con lo cual es de nada a todo lo que sean de empresas basado en ese talento. Entonces, creo que estoy viviendo un momento donde hablamos de retener el talento, a fidelizar el talento. Creo que hablamos de un momento donde ser manager se pasa a liderar, es distinto. Y aparte hay que crear esa capilaridad, porque esto no va de uno ni de un órgano ni de una comisión, sino que va de la permeabilidad en toda la estructura. Y eso es cultura, que es lo que has dicho. Y también me pregunto si una cosa es que hablemos de cambio de cultura, que lo hay porque el entorno cambia, o generar la cultura de cambio, porque es la que se va a quedar. Entonces, en esa parte de cultura de cambio creo que es muy importante también todo lo que has dicho, pero también demostrar esa flexibilidad continua, porque es lo que nos toca, ¿no? Y luego creo que la CNR tiene un peso brutal, muchísimas de las cosas que son tan críticas en esto. Y yo creo que las personas, y yo creo que nuestra generación lo hemos demostrado y lo hacemos, pero creo que los más jóvenes todavía más, la flexibilidad es algo que nos han exigido desde un principio, ¿no? Y las primeras competencias que yo he vivido en mi vida como ejecutivo, uno era trabajo de equipo y flexibilidad. Eso desde pequeñitos nos lo han enseñado, ¿no? Entonces, yo creo que cuando cambia el entorno, cambia la cultura, tenemos que utilizar dichos principios que conocemos, y si no, ayudándonos continuamente a la formación, como decía antes, a los consejeros y no consejeros, para ir consiguiendo las habilidades y conocimientos que tenemos. Pero yo creo que lo que más desconcierta a las personas y genera ese rechazo es el desconocimiento. O sea, y por eso es tan importante la gestión del cambio. O sea, si hay un cambio, puedo hacer muchos cambios, pero tengo que entender por qué y para qué. Y entonces muchas veces tomamos decisiones y no las explicamos bien, ¿no? Y no las explicamos bien. Entonces, si dedicamos el tiempo de calidad a escuchar y explicar por qué este cambio de posicionamiento o modelo de negocio, y se supone un cambio absoluto dentro de la compañía. No vamos a dedicar a vender ruedas en vez de vender llantas. Lo tenemos que explicar. No son ni mejores ni peores las llantas o los neumáticos, pero supone que nuestro proceso productivo vamos a trabajar con acero y aluminio y no vamos a trabajar ya con que no sé con qué está hecho, pero bueno, con los otros materiales, da igual. Entonces, pero eso tiene mucho efecto, mucho impacto en el proceso productivo, en el proceso de venta, en marketing, en muchas cosas. Entonces, las personas, claro que pueden flexibilidad y vender eso o aspirinas mañana. Pero lo que tienen que entender es por qué hemos hecho este cambio, qué implicaciones va a tener para nuestro modelo de negocio, para mi organización, para mi trabajo. Y una vez que lo explicamos, yo tuve una experiencia siendo ejecutiva, recibí, en la función que viví, recibí el mandato alemán que tenía que cerrar una fábrica. Y yo iba 3 meses nombrada y yo decía, Dios mío, yo esto... Claro, yo tenía 500 personas. Fui a la fábrica, lo vi, no sé qué, digo, no, yo voy a pedir que me den 3 meses para hacer un plan, a ver si soy capaz de hacer un turnaround. Y les dije, fui al consejo, quiero esto, pero quiero que los asesores que me ayuden desde el punto de vista de procesos industriales y tecnológicos los nombráis vosotros, no yo. Y él conmigo da la mano, nos vamos allí 3 meses. Presentamos un plan y lo conseguimos. En ese plan, al primero que se lo presenté, antes de ir a Alemania, bla, bla, fue al comité de empresa. Y entonces fui allí y le expliqué la cuenta de resultados. Y le voy a pasar,
Y ellos, claro, es que a nosotros no, dice que yo no sé entenderlo, digo, pero es que ustedes lo tienen que entender. Y si no os lo hemos explicado antes, ha sido un error nuestra de la dirección, porque ustedes tienen que entender, porque ustedes son unos stakeholders muy importantes para nosotros. Entonces yo les explico eso y digo, y yo les quiero contar una cosa, yo, transparencia absoluta, he recibido este mandato, pero yo no quiero hacerlo, pero yo sola no lo puedo hacer. Y la que era presidenta del comité de empresa me dijo, pero usted no sabe lo que está diciendo, porque aquí quiere jugar con 500 familias. Y digo, mire, sé que son 500 familias, por eso vengo a contar la transparencia y humildad, porque es que yo soy una familia y yo sola no lo voy a conseguir. Yo lo que les digo, que le he presentado los datos, esta situación, pero también les digo que tengo un plan. Y si lo empujamos todos y nos comprometemos, lo vamos a salvar. ¿Qué vamos a salvar? Claro, y ese plan venía con un ERE. Y digo, y este ERE van a salir 150 personas. ¿Pero qué me está diciendo? Y digo, mire, es como si usted va al médico y le dice, mira, usted tiene gangrena. Y le tengo que decir que le tengo que amputar el pie. Pero como no se lo ampute, va a morir. Pero también le digo, se lo voy a amputar, le vamos a poner una prótesis y usted va a caminar y va a sobrevivir. Entonces tiene que aceptar eso. Pues esto es lo mismo. Entonces, la transparencia, las personas somos flexibles. Lo que nos negamos es si no entendemos una situación, ¿por qué tengo que hacerla? Entonces, a las personas la puedes engañar, que puedes jugar a ello y jugar con la necesidad de las personas, pero nunca va a tener nivel de involucración ni de compromiso si realmente entienden lo que están haciendo y para qué sirven, para que tengan ese orgullo de pertenencia. Y nos falta a veces la cultura explicar las cosas y ser transparentes y explicarlas. A mí se me ocurre, bueno, creo que otro día hice la misma pregunta, pero sinceramente es que ya no lo sé, porque es un tema que me viene muy recurrente, que es el famoso tema del talento senior. Sí. Últimamente yo creo que es un poco exagerado ese, vamos a decir, desprecio en general, ¿no? Obviamente, Laura, no digo en las empresas tuyas, ese desprecio que hay por el talento senior. Hay casi un automatismo de pensar que tienen una fecha de caducidad 45, 50 años, y es que ya no es que no entren en los procesos de selección, sino que ni siquiera se les mira, o sea, porque dicen, bueno, de acuerdo, hay que cambiar las competencias y las capacidades, pero ya es que usted ha visto si este señor la tiene o no. Entonces, ¿qué puede hacer el Consejo en ese orden de cosas? Porque es que se está dando por hecho. Hay un status quo casi, que es que ni se les mira. O sea, ya digo que personalmente yo tengo creo demasiado trabajo, me sobra por arrobas. Pero... que se puede y debemos hacer muchas cosas. Primero, a mí cuando me piden hablar de diversidad, un factor de diversidad para mí muy importante es la edad. Es más importante que nuestro género. Para mí la edad es muy importante. Entonces, yo creo que cuando hablamos de diversidad tenemos que hablar de realmente qué tipo de perfiles necesitamos, independientemente de su género y de su edad. Y construir con eso, porque todos tenemos preconceptos, ¿no? ¿Cómo se dice? Preconcebidos, sí. Sí, ideas preconcebidas. Prejuicios. Y prejuicios, esa es la palabra. Tenemos prejuicios sobre las personas. Y ahí tengo que decir que los headhunters clásicos ayudan muy poco, ¿no? Por eso empresas como la de Alberto, ¿no? O sea, que vienen con un nuevo modelo, con Into Growth, en el que tiene un sentido del talento, en el que la edad no es un factor, es un elemento más como en qué escuela estudiaste, pero eso no es definición. Es que incluso lo que has estudiado, has podido luego tu vida profesional dedicarte como tú cosas absolutamente diferentes. Y eso es enriquecedor porque hace que tu experiencia vital se dilate a lo largo del tiempo y vayas acumulando experiencias positivas que te permitan ser experto en cosas. Entonces a mí me parece un desprecio del talento que no lo podemos permitir. Yo antes he comentado el problema del talento. Nosotros en el banco tenemos un programa que yo cuando llegué lo vi, o sea que no ha sido mérito mío, me lo han presentado y me ha encantado. Y lo que han hecho es un programa de mentoring a las personas que se prejubilaron o que pidieron jubilación activa, que sean mentores de gente joven que entra al banco.
Entonces, estas personas han quedado con este tipo de contratos que hacen... Sí, pero no tanto por el beneficio, porque el beneficio desde el punto de vista fiscal es peanuts. El beneficio para mí importante es que cómo se ayuda mutuamente a las personas más mayores que se saben todos los procesos del banco, se saben todo, pero no se manejan con las herramientas. Y la gente joven es que no sabe lo que es un asiento contable. Entonces, es una combinación perfecta. Es decir, oye, vamos a hacer que realmente esta combinación de personas seniors con personas junior hace un equipo estupendo. Y no puede competir con nadie porque tiene lo mejor de los dos mundos. Entonces, yo creo que tenemos que abrir nuestra mente a ello. Tenemos que, en la CNR, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de que en todos los procesos sean transparentes, por meritocracia, el que no tengamos sesgos de ningún tipo, pero que intentemos que eso cale. Aunque a los consejeros delegados no les gusta, no, este es mi terreno, tú aquí no te metes. Y tenemos que conseguir para que permee en la organización y realmente decir, oye, pero vamos a ver, si el gran experto esto, me da igual que tenga, bueno, 50 años, a mí me parece una niña, Bueno, me parece una jovencita. Es que me parece impresionante. Entonces, creo que es un error que como sociedad, y además Occidente tenemos un problema demográfico Brutal. brutal. O sea, en Asia, en Middle East, tienen una natalidad en niveles altísimos y nosotros tenemos un problema tremendo. Y encima nos permitimos el lujo, porque somos así de chulos, decir, no, tú tienes más de 50 años, ya no. Entonces, y luego lo van a coger con 70, claro, porque no va a haber. Claro, pero durante esos años has perdido, porque cuando tú pierdes el contacto, te vas, bueno, porque nuestras neuronas es un músculo y si no lo ejercitas, si no lo mantienes vivo, se va deteriorando. Entonces, y además, esas personas con esa edad, que yo les intento convencer, son los que menos problemas de conciliación, no tienen que ir a recoger a los hijos a las colegio y se les ponen enfermos, porque es que ya tienen una edad que es que están encantados. No tienen una prioridad de irse al gimnasio a las 4 de la tarde, porque es que dicen, no, yo con darme mi paseo, darme mi café, estoy feliz, o sea, a mí no me compliques con no sé dónde. Entonces, creo que es una miopía desde el punto de vista de gestión de talento muy importante. Pero yo creo que ahí es muy importante también a los empresas, a los headhunters, a las empresas que asesoran, abrirles los ojos, porque yo siempre les digo, yo lo hablo mucho con Alberto, ¿no? Le digo, que no hay que decir algo, yo decirle, vamos a ver, porque yo recuerdo de hace muchos años, no voy a decir con qué headhunter, y me dijo, Laura, tú nunca vas a ser competitiva fuera del sector salud. Y yo dije, este tío, vamos, como que me llamo Laura, que lo voy a conseguir, volveré aquí para decírselo. Entonces, hay una visión muy tradicional de ciertos sectores en las que te encasillan y te colocan ahí. Entonces yo creo que no podemos permitir que nos encasille el mercado, ni un headhunter, ni tu jefe, ni tu primo, ni tu marido, ni tu mujer. Lo tienes que decidir tú. Y para eso tenemos que abrir nuestra mente. No tener ese tipo de ¿cuál es la palabra? Prejuicios, de tener, es que se me olvida, prejuicios, que digo preconceitos, me sale en portugués. Ese tipo de prejuicios para gestionar un talento que es cada vez es más escaso y con el problema demográfico que tenemos, poner límites en la edad me parece un suicidio. Me parece un suicidio empresarial y económico. Me parece que Alberto quería decir algo. Alberto y Juan, Juan, que lleva aquí un buen rato. Pues Juan estaba antes. Muchas gracias. Le decía a José María, Laura, que lo didáctica que eres y bueno, lo reconocemos. Yo te quería hacer una opinión al respecto, un comentario y luego contar una experiencia de mi compañero. Me voy a referir, como no, al punto 3 de los 4 que has dicho, que es el de personas. Yo, para los que no me conocéis, soy director de personal, no soy consejero, soy miembro de un comité directivo ejecutivo. Pero sí que me intereso por las transiciones de directivos a consejeros. Y hay un estudio de SADE que dice que se han hecho a 200 consejeros, no sé si Edith han preguntado, y en el que dice que las áreas de conocimiento prioritarias, la palabra prioritaria, gracias, para entrar en un consejo, ¿no? La 1 es la estrategia, la 2 el conocimiento del sector, la 3 gestión de riesgo. Eso es lo que dicen, lo que responden los consejeros, ¿no? La 6, por ejemplo, por no decirlas todas, ESG, la 8, auditoría y control, la 9, compliance, y la 11, gestión de personas. Es decir,
La reflexión que yo llevo aquí es que es la última. Entonces, y ahí mi primera pregunta es, en tu opinión, porque los consejeros normalmente tienen o gente que ha defendido PNLs, que son CEOs, que se les supone que conocen la responsabilidad, Sí. o CGOs, ¿no? Porque para que las cuentas las tenga que pero en tu opinión, ¿debería transitar los consejos de administración hacia un modelo más especular con los comités de dirección, que tuviesen una representación más amplia de las diferentes funciones? Por ejemplo, a mí, como director de personal, digo yo podría contribuir mucho en un consejo, pero veo que según los consejeros que han participado en este estudio, es la 11 prioridad de un consejo. Esa es la primera. Y la segunda es un comentario. Me ha gustado mucho lo de la viabilidad, sostenibilidad con viabilidad. La experiencia de nuestra compañía es que hemos añadido una E a ESG. Es económica. Entonces nosotros tenemos sostenibilidad ambiental, social, gobernanza y económica. No es que es que es consustancial a la sostenibilidad, porque si no el concepto está incompleto, porque no es viable sostenibilidad económica. Entonces, nosotros trabajamos, es un pilar de la compañía, con las marcas, con un estado de referencia, pero le hemos metido una E más, y probablemente sea la primera que buscamos. Mira, voy a empezar por la pregunta. A mí no me han preguntado. 2. Es verdad que tradicionalmente, está evolucionando muchas las cosas, donde se debía para buscar consejeros era CEOs, lo que tú decías, financieros y abogados. La parte también regulatoria, estos 3. Y esto ha sido en el pasado. Ha habido unos años en la que ha habido un poco un boom de decir, oye, pues tenemos que poner un tecnólogo, vamos a poner aquí un friki que sepa de ciberseguridad, no sé cuánto y no sé qué patati. Y yo creo que estamos volviendo un poco a buscar un equilibrio de decir, no hay que replicar el comité de dirección, porque aunque yo coja, un friki con todo el respeto a los tecnólogos, sino porque yo no creo que en el consejo tenemos que ser súper expertos, ni de todo ni de algo especial, porque para estar actualizado en algo es mucho mejor tener un contacto con un partner externo que su modelo de negocio es vigilancia en ciberseguridad, que ellos te van a estar asesorando continuamente y va a estar siempre actualizado. Y esa persona, por mucho que lo haga, nunca va a tener los medios, los recursos que ese partner increíble, como por ejemplo los de Deloitte, que tiene 1.200 personas en Madrid en ciberseguridad. Ningún humano puede competir con eso, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en lo de réplica. Para mí, en el ranking de sí, el primer punto que pondría es capacidad de transformación, experiencia de transformación. ¿Vale? Y esa capacidad de transformación que la tengas puede ser de transformación de medios o medios financieros, industriales, de talento, de personas. Entonces, yo no creo que haya que replicar, pero sí que creo que los perfiles que tenemos que buscar sean personas que da igual lo que hayan hecho antes. Impacta, pero que haya hecho muchas cosas diferentes. Porque si no, el mercado te va a posicionar solo como recursos humanos, si te acuerdas que lo hablamos. Entonces, nos tenemos que posicionar nosotros mismos para que el mercado te vea como a mí me veía solo a healthcare, ¿no? O sea, yo no quiero que me vean como... Y ahora ya no me ven nada, ya nadie se acuerda que estuve allí. Entonces, es importante, o sea, creo que es importante que los consejos de administración, para mí, cuando yo estoy en procesos y veo los perfiles, hombre, sí que me interesa saber, pues saber un poco su trayectoria vital y qué es lo que ha hecho. Pero para mí no es tan importante ni la carrera que haya estudiado, sino cuál ha sido su proceso mental, su modelo vital que le ha llevado a tomar esa decisión y por qué tienen interés en incorporarse aquí y qué valor puede aportar. ¿Qué valor puede aportar al consejo en esa transformación, en ese momento vital que estamos teniendo dentro de la empresa, nuestro momento procesal que decía antes, qué necesito para poder conseguir esa gobernanza que sea diversa, Pero para eso necesitamos, y a mí me invitaron a una conferencia, era una acción de director de recursos humanos, y yo les decía,
mientras solo os vean como director de recursos humanos, vais a tener muy pocas oportunidades. Os tienen que ver como profesionales con experiencia en gestión de un recurso muy escaso, que son las personas, y un recurso costosísimo, y con capacidad de transformación, modelo de negocio, organizaciones y negocios. Y eso es el discurso que necesitamos en los consejos, no expertos ni en residuos, ni en gestión de riesgos laborales, ni en gestión de... Porque para eso tenemos expertos. Dentro de la casa contratamos un consultor. Necesitamos personas más holísticas y con una visión mucho más amplia y con esa capacidad de transformación. Pero esta es mi opinión personal. A lo mejor los de Isabel no me pregunta porque dice, esta nos va a romper la estadística. Puede ser, pero vamos, completamente de acuerdo. Yo creo que es absolutamente. Lo que pasa es que todavía esto no ha calado, ¿eh? No, O sea, estamos de acuerdo en que el gran tema es la visión holística. Cuantos más experiencias hayas tenido en tu trayectoria profesional, mejor, vas a aportar más. En cualquier órgano en el que estés, y en un consejo de administración sector. Vamos. Pero estamos todavía con la idea de que tiene que ser... Foco. Sí, ¿no? Y tiene hay que que haber un pelearlo. experto en finanzas, tiene que haber un experto en tecnología, tiene que haber... Yo creo que esto efectivamente... El tema de la geopolítica lo pone de manifiesto, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienes que anticipar a crisis que antes no existían. Las hemos visto en los últimos 10 años, ¿no? Y eso no te lo da un señor que ha estado toda su vida, digamos, con las finanzas de la empresa, yo creo, ¿no? O sea, bueno, Alberto. Sí, yo iba a decir un par de cosas relacionadas con el talento senior y después con ese subir en el ranking a la parte de personas dentro de lo que en los consejos laborales. La parte de talento senior creo que es 100% cultural europeo. Si miramos Estados Unidos, tú puedes tener gente con 72 años en un consejo y en una posición... Os pongo otro ejemplo. En Suiza, donde tenemos un negocio razonablemente bueno, resulta que recibimos un mandato hace no tanto tiempo y un banco de los principales bancos americanos acabó contratando allí un señor de 63 años. Imagínense en España, una posición ejecutiva para llevar a un mercado europeo. Yo creo que es mucho cultural y ya no quiero filosofar, pero creo que eso viene de lo que es la vieja Europa, más del estado del bienestar, del modelo subsidiado, del modelo de prejubilaciones para mantener el nivel productivo, los niveles de desempleo en economías donde realmente no se genera empleo y por tanto tienes que dar una salida por arriba. Podemos filosofar sobre esto, pero creo que es un problema muy nuestro europeo. Y sí, probablemente corresponde a las compañías revertirlo, porque no hay una prohibición en contra. Lo que pasa es que nos han creado una cultura para tender hacia eso, ¿no? Eso es un poco lo que diría. Respecto a la parte de esto que miren el ranking, mirad, lo digo muy rápido. Creo que hay algunas compañías españolas que están cambiando un poco esto. Es decir, eso tiene que estar en la agenda del presidente. ¿Y cómo lo puede hacer? Hay equipos visibles y algunos no visibles en compañías grandes cotizadas y no cotizadas, donde cambian la figura, no cambian, complementan la figura del director de recursos humanos con lo que en nuestra firma llamamos el Chief Talent Strategist, que es alguien colgado del presidente y o del consejo y que se ocupa de estos temas desde un punto de vista meramente estratégico, no tanto en lo operativo y en lo funcional. En el Partners Meeting que hicimos aquí en septiembre, los socios de la firma, dijimos, oye, ¿qué estamos viendo que hacia 2024, cuáles son las 3 posiciones que vamos a votar entre todos los socios que hacen más falta en las compañías a nivel global? Y salieron otro par de ellas, algunas relacionadas con inteligencia artificial, como podéis imaginar, pero esa fue la más votada. Creemos que no existe una, si queréis, una convicción de tener el talento en el centro de la estrategia. Muchas veces es cosmético, pero no es real. Y realmente hay que ponerle más foco, ¿no? Más énfasis. Bueno, eso para compartirlo con vosotros, pero eso es lo que nos salió en la votación de 40 personas de todas partes del mundo. Si quieres, había una pregunta, un comentario, ¿verdad? Y acabamos con ello porque somos muy puntuales. A las 9 Perfecto. nos vamos. Bueno, pues mil gracias por todo lo que nos has contado. Y también una reflexión, porque yo creo que lo que más me ha gustado es la visión disruptiva que tienes con respecto
al pensamiento común, que comparto muchas cosas y yo creo que todos los que estamos aquí compartimos mucho. Y eso a mí me da mucha esperanza, cosa que estamos muy necesitados a día de hoy en que alguien nos cuente la realidad, sobre todo esas posibilidades de futuro. Nos has hablado de pragmatismo y escepticismo. En muchos ámbitos no están bien vistos. De hecho, no se valoran bien. Y hay que ser una persona con muchas convicciones y con unos valores muy firmes, que era tu segunda propuesta, para llevar adelante ese pragmatismo y ese escepticismo de una manera positiva, porque no consiste en oponerse absolutamente a todo, sino de una manera positiva. En cuanto al talento, el talento senior me parece que, como lo hemos comentado, es algo que estamos dejando de lado y que es absolutamente relevante en el ámbito de los consejos en el que estamos hablando. Pero si unimos eso a la parte que no hemos luego hablado de la soft y que sí que tú has tocado mucho, es una fuente de habilidades que no nos podemos perder y que a día de hoy, por mi experiencia, no se están valorando, no se están teniendo en cuenta. Y mucho menos, como decía José María, el tener capacidades holísticas. Eso no solo no se hace, sino que también está mal visto. No sé. Así que me quedo con la segunda frase que he dicho, y es que nos has abierto un mundo de esperanza y un amplio campo de posibilidades que te agradezco infinito que nos rodean. Claro que sí, solo un minuto, que tenemos que cerrar. Yo soy rara avis, ¿no? Por eso no me llaman en las estadísticas. Pero esta es mi convicción personal, intento llevarlo a cabo en mi vida y creo que la responsabilidad que tenemos, la sociedad, el mundo, las futuras generaciones, creo que tenemos que ser valientes. Creo que cosas que estamos sufriendo es por dejación de responsabilidades y por no ser valientes. Entonces yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena donde podemos para conseguir tener una sociedad mejor, tener un mundo mejor. Y eso lleva por tener empresas mejores. ¿Y que eso no gusta? Por supuesto. Y yo te aseguro que si preguntases a muchos dirían, Laura, madre mía, qué intensa es, porque yo las cosas las pregunto, las sigo, las cuestiono y eso molesta. Y ahora, que no somos agradables. Pero si lo hacemos de una manera, hay que elegir los temas, no ese Pepito Grillo molestando todo el día. Eso no puede ser, porque entonces no vamos a conseguir nada. Hay que elegir las batallas y hay que elegirlas preparándolas bien, con argumentos, con información, pero también con autoconfianza y convicción. Y cuando tú pones esos tres elementos, no queda más remedio que escucharte. Luego tendremos éxito o no. Y he tenido de todo. Y he tenido muchos más negativos que positivos. Pero si de 10, 3 conseguimos positivos, ha merecido la pena el esfuerzo. Porque tenemos que transformar este país, tenemos que transformar este mundo y nuestras empresas. Y eso es el mandato que tenemos. José María, voy a hacerle una pregunta de sí o no y la pongo en el compromiso, además es de bastante cierre. A Laura. La tenía desde el principio, digo, como las preguntas tan interesantes, y es, hace 15 años, comparado con hoy, y teniendo en cuenta todos los elementos de gobierno corporativo que están en los periódicos negativamente, ¿tú crees que el gobierno corporativo de hoy es mejor, más transparente, más razonable, más profesional, o peor que el de hace 20 años que no se sabía nada de los periódicos? Mejor. Claramente. Pues hace 20 años te puedo asegurar que todo era una cosa absolutamente de amiguismo, oscuro y sin ninguna profesionalidad. Todavía hace 20 años. Arrastrábamos, se empezaba hace 20 años. Yo creo que en 15 años esto ha sido otro mundo. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Bueno, la verdad es que Laura, acabamos con el tema de la transformación. Bueno, nada hay más en el ADN de lo que quiere ser y ha sido hasta ahora el Instituto Nace Sociedad y con toda la gente que nos acompaña, que exactamente eso, ¿no? Y además esa visión abierta, por eso gobernanza y sociedad, ¿no? Por tanto, te agradezco muchísimo. Te has ganado